Buenas tardes, maestra. Nosotros les vamos a hablar sobre la crisis económica de México de 1994. El equipo está integrado por Maricruz Aguilar Muñoz, Alondra Romero Ortega, Abel Hernández Aguilar, María Fernanda López Alarcón, Carla Guadalupe Hernández Gómez, María Sandra Alejandra Sánchez Ramírez. Introducción. México es un país ubicado en el continente americano. Su capital es la Ciudad de México. Está conformado por 31 estados y la capital federal. El territorio mexicano tiene una superficie de 1.964.375 kilómetros cuadrados, por lo que es el decimocuarto país más extenso del mundo y el tercero más grande de América Latina. En el año de 1994, México atravesó por una crisis económica y social que se explica a continuación. El objetivo de este trabajo es realizar una investigación sobre la crisis económica que afectó a México durante los años de 1994 y 1995, con este fin de analizar cuáles fueron las principales causas que ocasionaron esta crisis, tomando en cuenta los tres fenómenos que invirtieron en su origen: la participación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, crisis política y error de diciembre. Los antecedentes. En México 1994 fue el año de elecciones para cambiar de gobierno. Por lo regular, estos cambios no siempre son difíciles en nuestro país, pues al ser momentos de transición se desata una lucha por el poder entre los diferentes partidos. Casi todo 1994 había sido un buen año en lo económico, debido a que la inflación se conservó en un nivel bajo. Sin embargo, al final del año los acontecimientos políticos que se suscitaron en el país los meses anteriores crearon inestabilidad y desconfianza en los mexicanos. Entre estos hechos destacan el movimiento armado de Chiapas, el error de diciembre y el asesinato de Luis Donaldo Colosio. La crisis de diciembre de 1994 no solo afectó a México, sino que además repercutió en otros países latinoamericanos. El origen de la crisis. Esta crisis es originada debido a tres factores: el movimiento zapatista, error de diciembre o efecto tequila y el asesinato de Luis Donaldo Colosio. La crisis económica de México de 1994 interrumpió en México y en el mundo como un evento sorpresivo. Derrumbó una de las economías más aparentemente exitosas y seguras del mundo. Gozaba del más amplio respaldo del gobierno norteamericano y Organización Financiera Internacional, como también constituyó una ruptura en el proceso de la economía mexicana, dejando la imposibilidad de responder a compromisos internacionales. Causas. La crisis que sufrió México fue causada a gran medida por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que entró en vigor el 1 de enero de 1994. Otra de las causas fue desencadenada principalmente por la devaluación, y otra de las causas fue a partir de la drástica modificación de la relación de los precios tanto de la economía nacional y la internacional, como internamente de los precios de la fuerza de trabajo y el dinero. Otra de las causas de esta crisis fue el conocido efecto tequila o llamado error de diciembre. Además de que en 1994 los mexicanos vivimos el asesinato de Luis Donaldo Colosio y de José Francisco Ruiz, además de que surgió el Ejército Zapatista en Chiapas, la crisis del peso y la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con América del Norte. A continuación se explicarán los tres factores que provocaron la crisis del 94, empezando por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional es una organización político-militar formada mayoritariamente por los grupos indígenas del estado de Chiapas. Este le declaró la guerra al gobierno el 1 de enero, aunque el conflicto armado terminó 2 semanas después. Las inconformidades y peticiones de los insurgentes eran a causa de la preocupación y especialmente para los inversionistas. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional atacó un cuartel militar. Sus demandas fueron por los derechos de los indígenas chiapanecos y en general por los hombres y mujeres más desprotegidos de México y de América Latina. Justamente el día en que se hace su aparición el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Entró en vigor el Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Según el presidente de la República, en este entonces Carlos Salinas de Gortari, México iniciaba su proceso de incorporación a la globalización.
El objetivo de este movimiento era el derrocamiento del presidente elegido y el establecimiento de una democracia participativa. Tras la represión militar que recibió, se decidió emprender una actividad política, manteniendo un carácter de izquierda radical. Sus acciones se articulan sobre la base de 3 planteamientos mínimos. Uno de ellos es la defensa de derechos colectivos e individuales negados históricamente a los pueblos indígenas mexicanos. El siguiente es la construcción de un nuevo modelo de nación que incluya la democracia, la libertad y la justicia como principios fundamentales de una forma de hacer política. Y por último tenemos el tejido de una red y resistencias y rebeldías altermundistas en nombre de la humanidad y contra del neoliberalismo. México pasaba a formar parte de los países del primer mundo. El escenario se vino abajo. Por un lado, el gobierno mexicano pretendió convencer a los mexicanos de la incorporación del primer mundo, pero por otra parte, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional les mostró al mundo las miserias del pueblo mexicano, la pobreza lacerante y la polarización existente en la sociedad mexicana. El 1 de enero de 1994 se demostró al mundo las 2 caras de la moneda, el México profundo de Octavio Paz y el México de los excesos, la opulencia y la riqueza en unos cuantos. A continuación, el segundo factor nos habla sobre la crisis política, donde nos dice que el asesinato del político Luis Donaldo Colosio marcó el inicio de una de las crisis más crudas que ha padecido en México y se le conoce efectos que tuvo en el proceso de Reserva Internacional y de la Bolsa Mexicana. Ocurrió el 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas, Tijuana. Generó una fuerte crisis política y económica en México, y en esas fechas ocurrieron otros eventos que la agudizaron: el asesinato de Francisco Ruiz Maceus, entonces presidente del PRI, el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y la fuerte devaluación del peso frente al dólar. Esto fue lo que sucedió en los mercados financieros y la actividad económica tras el asesinato de los entonces candidatos presidenciales. Los efectos en esta crisis política: el 25 de marzo el dólar interbancario registró una baja del 0.70% para ubicarse en 3.3586 pesos. En este año el tipo de cambio estaba controlado por el Banco de México y la Secretaría de Hacienda. La Bolsa Mexicana de Valores se ubicó en las 2.543.10 unidades el día en que asesinaron a Colosio. El 25 de marzo, el mercado bursátil cae a 2.520.90 unidades. Las CETES, el rendimiento de los certificados de la Tesorería de la Federación a 28 días se ubicó en 9.39% en la subasta del 17 de marzo, una semana antes de la muerte del político. En la siguiente subasta, realizada el 24 de marzo, un día después del atentado, el rendimiento de los CETES cayó a 9.34%. Otro efecto son las reservas internacionales. El día en que murió Colosio, las reservas internacionales se ubicaron en 28.321 millones de dólares. El 24 los mercados se mantuvieron cerrados y el 25 las reservas bajaron a 27.387 millones de dólares. La pérdida acumulada de reservas desde el asesinato de Colosio hasta el 21 de abril de ese año alcanzó 10.387 millones de dólares. El siguiente factor que influyó en la crisis económica del 94 fue el error de diciembre, el cual, debido a sus repercusiones internacionales, es conocido en el mundo como la crisis del tequila. El error de diciembre o efecto tequila fue una crisis económica que comenzó en México en el año 1994 y se extendió hasta finales del 95. Es la peor crisis económica mexicana y tuvo serias repercusiones en el mundo. Ocurrió al inicio del mandato presidencial de Ernesto Zedillo por la drástica disminución de las reservas internacionales. Se le llama efecto tequila por las repercusiones que tuvo esta crisis financiera dentro y fuera del país. Los empresarios, industriales, comerciantes, banqueros y trabajadores fueron los primeros en sentir su impacto. Se produjo una ola de despidos y hasta suicidios, debido a la tensión generada por las deudas con proveedores extranjeros.
Error de diciembre. Salinas acababa de concluir su mandato presidencial de 6 años, precisamente en diciembre del año de 1994 cuando estalló. Él quiso atribuir al entrante gobierno de Ernesto Zedillo todas las causas de la crisis, exculpándose de los errores políticos económicos cometidos en su administración. Los seguidores de Salinas de Gortari y críticos de Zedillo argumentaron que fue un error político y económico de la administración del gobierno entrante. Las causas del conocido error de diciembre son 7 y las explicaremos a continuación. La primera es fuga de capitales. La salida masiva de capitales en 1994 alcanzó la astronómica cifra de 18,000 millones de dólares. Tan solo entre el 20 y 21 de diciembre de 1994 se vaciaron 4.633 millones de dólares de las reservas internacionales, y para el 2 de enero las reservas internacionales ya estaban totalmente vacías. Otro factor fue la devaluación del peso mexicano, el cual provocó la caída de las reservas internacionales mexicanas. Las imprudencias. Se reconoce que hubo imprudencias por parte del gobierno de Ernesto Zedillo, quien adelantó que tenía previsto aumentar un 15% la banda de la tasa de cambio para llevarla a 4 pesos por dólar. Déficit permanente. El gobierno de Ernesto Zedillo contraatacó y acusó a Salinas de Gortari de haber dejado postrada la economía del país al provocar graves distorsiones. Aumento de las tasas de interés. El alza de la tasa de interés al Reserva Federal de los Estados Unidos, con Alan Greenspan al frente, descuadraron los balances macroeconómicos mexicanos y de la mayoría de los países en el mundo. Endeudamiento y malas políticas. Hubo financiamiento de proyectos a largo plazo con instrumentos de deuda a corto plazo, al igual que la apreciación imprudente de tipo de cambio real. Bajo ahorro interno. México descubrió por completo este aspecto. El 22% del PIB, Producto Interno Bruto, que ahorraban los mexicanos en promedio en 1988, para 1994 el ahorro se situó apenas el 16%. Las consecuencias que tuvo esta crisis fueron económicas y sociales. Dentro de las económicas está que el precio del dólar se incrementó de inmediato a cerca del 300%. Hubo quiebra masiva de compañías. El Producto Interno Bruto tuvo una caída del 6.2%. Dentro de las consecuencias sociales se encuentra la pérdida de casas, autos, empresas, ahorros. Los niveles de pobreza de la población mexicana se elevaron hasta el 50%. Fin de la crisis. Además de los 20,000 millones aportados por Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional realizó un préstamo similar, sumando en total una ayuda financiera de 75,000 millones de dólares. A finales de 1995 ya la crisis mexicana pudo ser controlada, pero el PIB siguió contraído. La inflación llegó a un 5% anual y otras empresas fueron cerradas. Un año después la economía logró crecer nuevamente y México pudo pagar los préstamos a Estados Unidos. Como conclusión, la crisis de 1994 en México fue una crisis sorpresiva, de repercusiones mundiales. Fue provocada por la falta de reservas internacionales, causando la devaluación del peso mexicano. La inflación se había conservado en un nivel bajo y con la crisis el país gastó más de lo que producía. De ahí surge la mayor inflación. El desempleo igual creció, 2 millones de personas perdieron su trabajo y miles de negocios cerraron. El año 1994 es un año para olvidar, pero también representa un periodo histórico para el México profundo. Sin embargo, las presiones inflacionarias no han acabado de dispararse. Por lo tanto, para mi punto de vista, no es recomendable depender de capital extranjero, ya que la dependencia es excesiva si la inversión extranjera total rebasa el 3% del PIB. Como conclusión, México ha sido afectado por sucesos que han ocasionado la crisis del 94. Ante estos efectos desagradables de la crisis económica, el país se vio muy afectado por el mal manejo dentro del gobierno. Esta crisis no solo afectó a México, sino a otros países latinoamericanos. La crisis del 94 trajo consigo graves consecuencias, ya que existió una alta tasa de inflación y una gran caída del PIB.
que afectó gravemente la economía del país. Además tuvo consecuencias sociales como la alta tasa de desempleo, quiebra de empresas e incluso suicidios. Como conclusión, en esta presentación nos damos cuenta cómo se devaluó el peso y surgió la crisis, ya que fue muy relevante y que afectó a economías internacionales y que México no tenía para pagar su deuda externa. Dentro de mi conclusión, pude identificar que a lo largo de la historia de México se ha visto afectado el país debido al mal funcionamiento del sistema administrativo, financiero y económico por sus gobernantes, causando en México al no poder invertir y la devaluación del peso.